Retomamos el ritmo del Congreso para entrar en el tema del arbitraje en el entorno económico y de los negocios. Nos acompañan, comenzando por nuestro invitado internacional, don José María Abascal, vinculado estrechamente a los desarrollos de la ley modelo en la respectiva comisión y en la preparación de estas reglas que han sido la guía de los desarrollos legislativos del arbitraje en prácticamente todo el mundo. Nos acompaña el doctor Enrique Gómez Pinzón, suficientemente conocido por todos, de la prestigiosa firma de abogados y una persona cumbre y fundamental en el desarrollo y práctica del arbitraje en Colombia. También el doctor Luis Guillermo Vélez, actualmente director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ex superintendente de sociedades, ex secretario general de la Presidencia de la República, cuya visión es muy importante en estos ejercicios, dado que, como todos sabemos, como todos lo hemos visto, Colombia, la administración, el Poder Ejecutivo cada vez logra unos estándares en la defensa de los intereses del Estado más profesional, más sofisticado, y ello es una gran noticia para el arbitraje en general, en la medida en que se desmontan prevenciones que históricamente existieron y además se concurre al ejercicio del arbitraje con una gran suficiencia profesional. Y está con nosotros el doctor Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional de la República de Colombia, quien además de representar al defensor de la Constitución de nuestro país, tiene una trayectoria como abogado privado muy importante y con una vasta experiencia en el mundo del derecho de los negocios y del derecho arbitral. De manera que con este panel damos inicio a la sección final de este Congreso y voy a plantear simplemente, muy someramente, en qué términos va a transcurrir con el concurso de nuestros panelistas. El punto central sobre el arbitraje en el entorno de la economía y los negocios va a ser enfocado o va a ser desarrollado de la siguiente manera: cómo, en términos generales, cómo la regulación y la práctica del arbitraje afecta lo que hemos llamado el clima de los negocios de las personas particulares, y cómo incide en el crecimiento económico, en la competitividad, en la atracción del flujo de inversiones de nuestro país. Y también, de otra parte, cómo la revolución tecnológica, la expansión del comercio internacional inciden en la configuración del arbitraje, para lo cual tenemos una visión privilegiada desde la instancia de las Naciones Unidas de UNCITRAL. También cómo en este punto, en este aspecto, tenemos que tener en cuenta algo, partir de una premisa obvia, y es de considerar y de tener en cuenta al Estado como un actor fundamental del crecimiento y del desarrollo económico, como un agente principal, como un gran agente económico. Y para ello tendremos las visiones del director de la Agencia de Defensa del Estado y del presidente de la Corte Constitucional. Y por supuesto, el papel redondeado de acuerdo a en desarrollo de los enfoques que esta mañana obtuvimos con el panel correspondiente, el papel del Tribunal Constitucional de nuestro país, el desarrollo de su jurisprudencia, si se está apartando o está convergiendo hacia los fines y esencia del arbitraje, que nos va a ilustrar el doctor Linares, el presidente de la Corte. Y nos interesa también cómo, desde la perspectiva del ejercicio profesional de las firmas de abogados, de quienes están permanentemente en el mundo del litigio arbitral y de la asesoría jurídica,
el enfoque, tener un testimonio del enfoque respecto de estas relaciones entre economía y arbitraje que el doctor Enrique Gómez nos va a aportar. De aquí saldrán seguramente varios temas que aspiro a recogerlos en el curso de las intervenciones de los panelistas y dar un espacio generoso para las preguntas del público. De esta manera, comenzaría por pedirle al doctor Enrique Gómez que nos haga que comparta con nosotros sus reflexiones sobre la visión que tienen desde el ejercicio de la profesión, desde firmas de abogados, desde el sector real de la economía, sobre la evolución del arbitraje y sus relaciones con los negocios y con la economía. Vamos a hacer una primera presentación entre 10-12 minutos de cada quien. Luego el moderador hará unas preguntas pertinentes, es decir, derivadas de las intervenciones mismas. Y en tercer lugar procederíamos a absolver preguntas de ustedes. Doctor Enrique. Muchas gracias, doctor González. A usted, a la Corte de Arbitraje de la Cámara y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad y por organizar un evento de la calidad y altura como este. Me honra ser espectador y también me honra poder hablar unos pocos minutos, no 10, porque yo creo que mis compañeros aquí de panel tienen muchas cosas muy interesantes que informarnos a nosotros, entonces trataré de ser un poco más breve. Desde el punto de vista de un ejercicio particular, hay varios temas o varios puntos que vale la pena resaltar en lo que toca con la economía. Lo primero, la justicia arbitral influye en el bolsillo de todos los que litigan o van a litigar. Y obviamente en el PIG de las empresas privadas, así como en el PIG y en el presupuesto nacional en relación con los litigios públicos y obviamente en el bolsillo de cada uno de nosotros los que pagamos impuestos. Es un tema que a todos nos toca y nos atañe. ¿Qué ve uno en relación con ahorros o con por lo menos decisiones? La justicia arbitral, sin duda, y está comprobado, es más veloz que la justicia ordinaria, por lo menos que la justicia ordinaria colombiana. El tiempo es dinero, de manera que económicamente la decisión, si se tiene, de poder litigar o poder someter la controversia a un tribunal de arbitramiento en lugar de a los jueces ordinarios, por lo menos en Colombia, tiene unos efectos económicos que se ven muy rápidamente. Lo otro, el cuarto punto que tengo, la justicia arbitral hace parte de una administración de justicia que muy pocas veces está contaminada por la corrupción. Eso genera confianza, una confianza que le da a todos los partícipes en esa justicia. ¿Sobre qué? Sobre la estabilidad jurídica, sobre el cumplimiento de las reglas establecidas. De manera que es un tema que un inversionista local o un inversionista internacional siempre va a tener en cuenta, que la justicia arbitral, así sea con tribunales de arbitramiento locales, es una justicia que no está contaminada y esperamos que así siga, no está contaminada por la corrupción. Es un honor para un abogado particular ser nombrado como miembro de un tribunal de arbitramiento. La responsabilidad y la delegación de la
de impartir justicia en aquellos que forman parte de tribunales de arbitramiento es algo que se toma y se tiene que tomar con mucha seriedad y estar a la altura del encargo. Es algo que vale mucho para quienes someten esas controversias a los tribunales arbitrales. Otro tema, espero no irme muy largo, los costos económicos desde el punto de vista que hay que sufragar costos de los centros institucionales y hay que sufragar los honorarios de los árbitros, ponen de pronto un poquito de cortapisa y talanquera para aquellos que no tienen los recursos para acudir ante la justicia arbitral. Eso es algo que hay que tener en cuenta y no sé, eso da para un panel entero la discusión de eso, porque se está limitando el acceso a la verdadera justicia, a la justicia ordinaria y a la justicia que se pues pronuncia de manera oportuna a aquellos que tienen con qué pagarla. Otro, tal vez el último tema que quería mencionar, la confidencialidad de los arbitramientos privados. Sabemos que los públicos no son confidenciales, pero el mantener secretos que le corresponden a los privados también tiene mucho dinero. Y normalmente los tribunales de arbitramiento entre privados se mantienen de manera confidencial y reservada. Eso vale mucho dinero. Y tengo un último punto que quería mencionar, que es que eventos como este contribuyen a educarnos a todos los que participamos acá en una cantidad de temas que son muy relevantes cuando nosotros como abogados vamos a participar, bien sea como representantes de parte o como árbitros, y la educación ahorra muchísimo. El doctor Vélez ha educado, entiendo yo en su gestión, muchísimos funcionarios públicos, porque él entiende que la educación le va a ahorrar una cantidad de dinero y nos va a ahorrar a los que pagamos impuestos mucho dinero. Muchas gracias. Escucharemos ahora las reflexiones introductorias del doctor Luis Guillermo. Luis Guillermo, por favor. Vamos a hacer una introducción para contarles una serie de datos que creo que son relevantes para una discusión que esperamos tener más adelante sobre la importancia del arbitraje en el entorno colombiano y en particular para la promoción de los negocios. Lo cierto es que a pesar de las bondades que Enrique muy claramente ha planteado del arbitraje, tenemos un panorama bastante particular. En Colombia hay 123 centros arbitrales, realmente funcionando hay algo así como 40, y estos centros están subutilizados, tienen muy buenas infraestructuras, muy buen desarrollo institucional, pero realmente se usan poco. Entre 2013 y 2016 se tramitaron cerca de 2.000 casos en total. O sea, en 4 años se han tramitado 2.000 casos, hagan la división, serían algo así como 500 casos anuales. El promedio de valor de estos casos, estas estadísticas vienen de un estudio muy reciente que hizo la Cámara de Comercio de Bogotá con el Ministerio de Justicia. El promedio de la cuantía de estos procesos es de 8.400 millones de pesos aproximadamente. Eso de por sí es bajito para una economía que puede estar en 400 billones de pesos de tamaño.
es una cifra bastante bajita, y cuando estaba preparando esta presentación le pedí a la gente en la agencia que me dejara ver la base de datos que se había utilizado para sacar este promedio. Y resulta que este promedio tiene el arbitramiento que aquí en Colombia llamamos público o administrativo, donde hay una entidad pública. Entonces pedí que sacaran los outliers y dijeron, saquemos de ese promedio los pleitos que valgan más de 100.000 millones de pesos, que son pleitos generalmente en su gran mayoría públicos, y el promedio se baja a algo así como 200 millones de pesos. Entonces tenemos una gran infraestructura, tenemos, creo yo, un cuerpo arbitral realmente calificado, realmente serio, probado, experimentado, para tramitar pocos casos por poco valor. Entonces creo que ahí hay una gran reflexión para hacerse y realmente intentar responder la pregunta de por qué tenemos tan poco uso de la herramienta, una herramienta tan importante como lo que Enrique ha planteado. Ustedes pueden ver que ahí hay diferentes tipos de conflicto, la mayoría pues son conflictos privados, aproximadamente una cuarta parte, si alcanzo a leer bien, son de estos arbitramientos administrativos, y tenemos otros arbitramientos que son aquellos que se llevan a cabo en las lonjas. También, muy interesantemente, encontramos que de los 500 procesos que hay arbitrales, solamente una cuarta parte acaban en un laudo. O sea, se moviliza toda esta máquina para lograr que se resuelva un conflicto, y el conflicto muy pocas veces, una vez cada 4, realmente llega a una decisión arbitral. Se da por terminado o se aborta el proceso en una etapa previa a esta. También pues obviamente hay un porcentaje que acaban en conciliación, lo cual también es deseable, pero vemos que también hay muchos factores que inciden en que esto no concluya. Entonces tenemos muchas instituciones de gran calidad, con pocos procesos, más bien con bajas cuantías. Excluimos el caso del arbitramiento público y no están llegando a su terminación natural. Planteo simplemente los datos porque no tengo realmente respuestas a todo esto. Me parece relevante profundizar un poco sobre el arbitramiento que nos corresponde a nosotros más directamente, que es lo que hemos llamado aquí arbitraje administrativo o público, o bueno, como lo quieran llamar, donde está involucrada una entidad pública. Esto es bien interesante porque y yo ya di, de pronto algunos de ustedes aquí ya han escuchado parte de esta presentación, da la impresión, o daría la impresión prima facie, que estamos ante una crisis en Colombia de la contratación pública. Estamos llenos de pleitos y de problemas y no acabamos las obras, y entonces los periódicos todos los días los abre uno y hay un escándalo y toda la cosa. Y realmente cuando uno se pone a mirar, pues no es tal. En Colombia se suscriben aproximadamente, por parte del Estado colombiano, de la nación, no entidades subnacionales, 1.285.000 contratos al año. Y esa cifra está excluyendo los contratos de prestación de servicios personales, o sea, son contratos de suministro de cosas, esencialmente, por 174 billones de pesos. Eso es lo que el Estado colombiano contrata en un año en promedio. Y resulta que cuando uno va a la jurisdicción, al contencioso, y pregunta cuántos procesos hay en toda la jurisdicción contenciosa, ojo, toda la jurisdicción contenciosa que tengan que ver con materias contractuales, hay 2.954 procesos. Se suscriben 1.285.000 contratos, y todo el stock acumulado durante años de pleitos relacionados con esa actividad contractual no son más de 3.000 procesos. Eso realmente es una cifra sorprendente. Estoy hablando en toda la jurisdicción, en toda. Esos procesos sumados
tienen un valor, una cuantía de 33 billones de pesos. Y cuando uno sigue escarbando las cifras, pregunta, bueno, ¿y cuántos están realmente tramitándose de estos eventuales litigios a través de un procedimiento arbitral? Tenemos en este momento 99 procesos arbitrales, 99. O sea, de los 500 que hay anuales en Colombia, 99 de ellos, el 20% aproximadamente, son públicos, por 4.6 billones de pesos. Entonces, las cifras, creo yo, empiezan a decir cosas que rompen muchos de los paradigmas que hay. Tenemos en general, aparentemente, una baja litigiosidad relacionada con la actividad contractual, pero cuando la tenemos es seria, es grande. Esa litigiosidad se ha mantenido más o menos igual. Digamos, esto es como el stock arbitral que hay. Ustedes ahí ven las tasas de crecimiento, pero aquí vemos ya esas tasas distribuidas en 3 años y estamos pues teniendo entre, digamos, 20 y 30, 35 arbitramientos nuevos todos los años. Las cuantías vienen subiendo. Entonces tenemos pocos arbitrajes, como les decía, por valores altos, en más bien una baja litigiosidad contractual del Estado colombiano, pero cuando hay problemas, hay problemas. Creo que eso es el primer mensaje. Cuando tenemos un problema contractual son mega problemas de grandes cuantías y de gran complejidad. Y eso coincide con la concentración del arbitraje, en dónde está realmente la litigiosidad. La litigiosidad está, como ustedes se lo podrán imaginar, básicamente en los temas de infraestructura, de transporte, de comunicaciones y también en particular la infraestructura energética. Entonces son contratos complicados, de gran cuantía, contratos complicados que son los que generan los problemas, y creo yo que para efectos, digamos, de esta reunión hoy en Cartagena, creo que es importante resaltar la importancia del arbitraje para resolver estos problemas. Creo que el arbitraje está hecho, el mecanismo de resolución de conflictos está hecho para la resolución de este tipo de disputas. En algunas oportunidades yo hablo siempre de introducir el elemento del dispute board. A mí me gusta mucho personalmente para este tipo de problemas contractuales. Creo que funciona o debería funcionar bien. El arbitraje puede ser un poco más lento y más engorroso que la sola, digamos, resolución de disputa cuando es técnica, pero sin duda alguna es mucho mejor el arbitraje que la vía del contencioso o la vía del litigio por muchísimas razones, algunas de las cuales planteó Enrique anteriormente. Los procesos en los cuales se ha involucrado la nación están causados principalmente o en la etapa de ejecución de los contratos, y también tienen una gran relación con temas o de planeación o de equilibrio económico. Entonces también hay una serie de preguntas que no son objeto de este panel para hacerse sobre la forma como se han interpretado este tipo de cosas o elementos o causas en Colombia en particular, pero será ya eso objeto de otra charla. Estas estadísticas son recién salidas del horno, creo que son supremamente interesantes. Y es la comparación, y estos datos son de la base de datos que tiene la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que es realmente una base de datos sólida. Recuerden ustedes que cualquier litigio en contra del Estado tiene que ser notificado a la agencia. La agencia lleva 5 años edificando una tremenda base de datos sobre todos sus litigios, y tenemos información realmente muy buena y de muy buena calidad sobre esto. En algunas presentaciones que yo hice el año pasado, yo comparaba la tasa de éxito del Estado en materia arbitral y en materia de la jurisdicción contenciosa. Y ahí ustedes pueden ver que a 2016
pues el Estado perdía más pleitos en arbitraje de los que ganaba, 42% ganaba, el resto pues los perdía, y en el contencioso era una diferencia bastante más grande, 74% de los pleitos los ganaba. Entonces se preguntaba uno si en ese momento por lo menos era una decisión adecuada introducir cláusulas arbitrales en los contratos o tener eso como política. En el último año, y yo creo que en buena medida por cuenta de la labor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, esa tendencia se ha cambiado sustancialmente. O sea, yo creo que ya en materia arbitral el Estado está jugando de tú a tú con sus contrapartes y la tasa de éxito se está volteando. Y ahí está, esa es, 60%. O sea, de cada 10 pleitos, 6 los ganamos. Antes perdíamos 6, hoy ganamos 6. Entonces, creo que hay un tema importante y la tasa poco a poco, creemos nosotros, se debe llevar a la tasa de éxito que tiene el Estado colombiano en el contencioso, que es cerca a 2/3 partes. Eso creo que debería ser la evolución natural de esto. El arbitraje sigue siendo de todas maneras un mecanismo muchísimo más rápido para resolver las disputas, casi que el doble de rápido del contencioso. Aunque ustedes pueden ver ahí que estos son promedios, por supuesto, y como me decía algún profesor de finanzas en alguna oportunidad, yo tengo un amigo, decía él, que se ahogó en una piscina de 1 metro de profundidad promedio. Él se ahogó en la parte de los 6 metros, pero la piscina tenía en promedio 1 metro de profundidad. Entonces, la duración de los procesos del contencioso está cercana a los 5 años y medio, más o menos, pero claro, aquí siempre alguien podrá levantar la mano y va a decir, no, pero es que yo tengo un proceso hace 17 años en el Consejo de Estado. Sí, seguramente lo sabrán. Pero esos son los promedios que hay en general en duración. De todas maneras, es muchísimo más rápido el arbitraje y es una herramienta de resolución de conflictos que realmente hay que promocionar, promover, funciona, sirve y es tremendamente necesaria en esta actual coyuntura. Esos son como algunos datos, Mauricio, sobre el arbitraje, y creo que nos puede dar como algunas herramientas para la charla que sigue. Gracias, doctor Luis Guillermo. Gracias, Luis Guillermo. Bueno. El papel de la Corte Constitucional frente al arbitraje, tanto en el control abstracto de leyes que regulan la materia, como en el control concreto vía tutela de laudos, de sentencias de anulación, es decisivo para la suerte del arbitraje. Vamos a escuchar a su presidente sobre la evolución que ha tenido y las posiciones jurisprudenciales actuales en la materia. Doctor Alejandro. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio. Yo en primer lugar quería agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá y a su Centro de Conciliación y Arbitraje, al doctor Mauricio González, por esta invitación, porque es mucho más agradable hablar de arbitraje que estar uno metido en los temas de la implementación del acuerdo de paz. Mucho más interesante el tema de paz, pero el arbitraje también tiene sus bemoles y sus temas muy interesantes. También quería aprovechar este panel, porque es la primera vez que estoy en un panel tan distinguido y en particular con Enrique Gómez. Enrique fue una persona que se portó de manera muy generosa conmigo hace muchos años y me invitó a ser su socio ¿hace cuánto, Enrique? Hace más de 20 años por ahí, y yo tengo un gran agradecimiento con él porque además de ser una persona generosa, es un gran abogado al que le aprendí. No le aprendí todo, infortunadamente, pero es un gran abogado y es una persona muy comercial. Entonces quería hacerle un homenaje a Enrique, que estaba un poco tardío en hacerlo. Bueno, el arbitraje y la Corte Constitucional, yo diría que el ideal sería como más o menos hace 100 años lo querían los franceses a través de la Cámara de Comercio Internacional. Debería ser convencional, en otras palabras debería ser no judicial.
Pero yo creo que esa pelea se perdió, por lo menos en esta parte del hemisferio. Hace 100 años lo que se buscaba era que fuera un proceso no adversarial, que se buscara el arreglo amistoso, que hubiera en cierta forma un arbitraje en equidad, que no tuviera rigideces procesales y obviamente que esas decisiones que se tomaban no fueran precedente para decisiones futuras. Era un sistema bastante ad hoc de solucionar disputas comerciales. Eso fue hace 100 años. En los 50 ya se había perdido esa batalla y por eso fue que la misma CCI propuso la Convención de Nueva York y más tarde vendría en el 65 el CIADI, pero lo que esto muestra, digamos, los desarrollos internacionales que tienen sus reflejos en Colombia es que el arbitraje definitivamente se judicializó. Y eso obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas de haber judicializado el arbitraje en Colombia, como esta mañana lo expuso el profesor Juan Pablo Cárdenas, obviamente es que procede la acción de tutela. La acción de tutela, que es un amparo constitucional creado en Colombia en la Constitución del 91, y lo que yo quería compartir con ustedes es cómo está la jurisprudencia actual en materia de tutela contra laudos arbitrales, y quería mostrarles algunas luces y algunas sombras en esa materia de manera muy rápida. Después sería muy bueno oír reacciones o preguntas frente a lo que yo voy a plantear. Fundamentalmente, lo que es interesante en Colombia es que en el año 94 hay una decisión que es la T570 de 1994, que es una primera etapa de la Corte, en la cual la Corte dice: en la medida en que existe un recurso de anulación, la tutela no es procedente contra laudos arbitrales. Esa tutela obviamente después fue, digamos, cambiada la jurisprudencia a una jurisprudencia que señalaba que en un laudo arbitral podía haber lo que se llamó en ese momento las vías de hecho. Con esas etapas, digamos, yo diría que estamos en la tercera etapa de la Corte Constitucional, donde no hay duda de que los laudos arbitrales son objeto de acción de tutela. Pero yo quisiera distinguir de manera muy breve la tutela contra distintos tipos de arbitraje, tanto nacional como internacional. Y en el internacional separar el arbitraje de inversiones del arbitraje comercial internacional. Entonces, en mi resumen, digamos, el tema fácil es el arbitraje nacional. En el arbitraje nacional, esta mañana Juan Pablo Cárdenas expuso que la tendencia de la Corte obviamente es a ser muy diferente con los laudos arbitrales. En otras palabras, y yo comparto la visión que trajo el profesor Cárdenas esta mañana, es muy raro que la Corte tumbe o declare que es nulo o que violó la Constitución o que tiene un defecto sustantivo, orgánico, cualquiera de los defectos que hay contra providencias judiciales, y en esa medida yo diría que la SU 556 del 16, que la expuso esta mañana Juan Pablo Cárdenas, es una excepción, es un outlier, como diría en inglés el doctor Vélez. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que mirar quiénes firmaron esa sentencia. Un poco de economía política, Juan Pablo Cárdenas es muy discreto, entonces él no menciona los magistrados, pero en un análisis, digamos, de economía política, uno tiene que mirar quiénes son los votos, quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Hay dos salvamentos de voto, uno del doctor Luis Guillermo Guerrero, es un gran abogado pastuso, allá veo al doctor Bastidas, coterráneo del doctor Guerrero, y
mi persona, los dos salvamos el voto fundamentalmente porque lo que se hizo en ese laudo, donde una de las partes era el Banco de la República, fue decirle al tribunal que había aplicado mal el artículo 1624 del Código Civil. Entonces, supuestamente somos deferentes, supuestamente es mucho más estricto el análisis, pero esa fue una decisión que yo diría excepcional, y con la nueva composición de la Corte yo creería que la tendencia es a ser muy deferentes con los laudos arbitrales. Eso yo lo veo positivo. Recientemente hay una sentencia del banco, perdón, una sentencia de la Sala Plena en un arbitraje de ExxonMobil, en la cual se dijo que para poder acceder a la tutela era requisito previo haber agotado el recurso de anulación. Es una ratificación de jurisprudencia, y en esa medida esa sentencia SU 656 del 17 trae toda una línea jurisprudencial de que primero, antes de la tutela, hay que agotar el recurso de anulación. Hasta ahí, buenas noticias. Una mala noticia, sobre la cual no quiero pronunciarme mucho porque hay dos demandas en la Corte sobre el tema, es que mientras íbamos bien con la tutela, el Congreso de la República aprobó una contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico del 2% de los pagos ordenados en favor del deudor, en favor del acreedor, que ese pago debe ser retenido en la fuente por el pagador del laudo. Como señalaba, hay dos demandas contra esta norma por vulneración del principio de igualdad. Lo único que me trae a la cabeza a mí esa contribución, que leí hace poco en un artículo de Héctor Mayral, que es un abogado argentino muy prominente, en la cual señalaba que una de las causas por las cuales Argentina tuvo tantos arbitrajes de inversión fue por una tasa del 3% del monto del reclamo, una tasa que existe en Argentina para cuando hay condenas arbitrales o judiciales contra el Estado argentino o entidades públicas argentinas. Y eso, en palabras de Mayral, generó que la gente prefiriera litigar internacionalmente que nacionalmente con tal de ahorrarse la tasa. Dejo ahí el tema de la tasa especial o la contribución especial de laudos arbitrales de contenido económico. Esa contribución, debo decir, es para financiar la rama judicial. Debo hacer esa precisión. Fue creada con el objetivo principal de financiar la rama judicial. Si nos vamos al arbitraje internacional con sede en Colombia, como fue el caso de la SU 500 del 2015, esa tuvo ponencia del doctor Guerrero, en esa sentencia que era del consorcio Miel contra Isagen, la Corte, con una composición diferente, yo creo que el doctor Mauricio estaba en ese caso, Isagen, consorcio Miel contra Isagen, la Corte dijo es procedente la tutela contra laudos arbitrales internacionales emitidos en territorio colombiano, pero en ese caso no tumbó la sentencia en contra de una entidad pública colombiana que era Isagen, y respetó el laudo arbitral. Ahorita tenemos en sala plena otro caso de Termopaipa, vamos a ver qué ocurre, pero mi predicción, espero que no me recusen por una predicción, mi predicción es que la jurisprudencia se va a mantener. Pero el arbitraje internacional con sede en Colombia también es objeto de tutela. En esa SU 500 del 2015, lo que se dijo básicamente era que un laudo arbitral en esencia tiene una equivalencia material, no absoluta, pero es una equivalencia material con una sentencia, y que obviamente que la actividad arbitral es una actividad eminentemente jurisdiccional.
reforzando el tema de que procede la tutela contra laudos arbitrales, aún los internacionales. La siguiente categoría sería los laudos extranjeros. Bueno, una precisión, doctor Mauricio. No sé si la contribución especial también aplicaría a un laudo internacional emitido con sede en Colombia, eso se lo dejo a sus tributaristas, pero yo tendría la duda respecto de ese. La siguiente categoría son laudos internacionales emitidos por fuera de Colombia, que es la gran mayoría. Yo diría que lo único que tienen esos laudos es, si uno quisiera cobrarlos en Colombia, es un procedimiento de reconocimiento y ejecución. Eso está en el artículo 111.4 del nuevo Estatuto de Arbitraje, aplicable tanto a arbitraje comercial como de inversiones. En el caso de inversiones sería no CIADI, porque los laudos CIADI se tratan como si fueran sentencias judiciales colombianas o laudos arbitrales colombianos. Y aquí hay una duda, y afortunadamente no hemos visto una demanda contra el artículo 113 del Estatuto Arbitral, que señala que contra el reconocimiento, digamos, una vez reconocido y ejecutado un laudo arbitral extranjero, no procede recurso ni acción alguna. El artículo 113 del Estatuto Arbitral señala que en principio no procede la tutela contra laudos internacionales después de haber sido reconocidos y ejecutados en Colombia. Para ya finalizar, yo diría que el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en los últimos años, a partir de la expedición de la Ley 1563, ha mejorado sustancialmente. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha tenido unos 7 casos muy recientes. Yo tenía por aquí la lista, pero se me quedó en el escritorio, pero básicamente la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, está aplicando de manera directa la Convención de Nueva York, y haya habido un avance muy grande y muy positivo por parte de la Corte Suprema de Justicia en materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Sin embargo, el Estatuto Arbitral generó un tema interesante, y es que bifurcó la competencia para reconocimiento de laudos arbitrales, quedando, de acuerdo al artículo 68, en aquellos en los cuales haya una entidad pública, esa entidad pública, ese reconocimiento debe hacerse ante la sección tercera del Consejo de Estado. Hasta ahora, lo chequeé ayer con la gente del Consejo de Estado, hasta ahora no ha habido un solo caso de reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales extranjeros en sede del Consejo de Estado. Pero, digamos, y aquí hay un tema de educación, doctor Enrique, yo creo que la educación es muy importante. Sería muy importante en este tipo de seminarios que nos eduquemos todos, incluido el que habla, pero también que los magistrados de la sección tercera del Consejo de Estado se educaran en temas de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, porque, digamos, de acuerdo a la Convención de Nueva York y también de acuerdo al artículo 112 del Estatuto Arbitral, es posible denegar el reconocimiento de un laudo arbitral extranjero por razones de orden público internacional o por razones de arbitrabilidad, y esos temas, esas palabras son palabras con mucha carga y que se pueden interpretar de diversas formas, sobre todo en sede de la jurisdicción contencioso administrativa, el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, que es el Consejo de Estado. Entonces, yo diría que importante
trabajar con los magistrados, con los 9 magistrados de la sala, de la sección tercera de la sala contenciosa del Consejo de Estado. Yo dejaría ahí y esperaría preguntas del público. Y la única duda que tengo, doctor Mauricio, también es tributaria, y es si a los laudos internacionales, cuando se van a pagar en Colombia, les clavarían la tasa, la contribución especial del 2%, pero ese es el tema, yo no sé si se ha presentado o no. Eso sería un buen tema, incluso no para una obiter dicta, sino una buena ratio del próximo fallo que usted nos anuncie de la Corte Constitucional. Como expresidente de la Comisión de las Naciones Unidas, UNCITRAL, y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, el profesor José María Abascal nos puede compartir una mirada internacional panorámica sobre estas interrelaciones entre el arbitraje, la economía, los negocios. Tiene 15 minutos, está bien, sí señor. Vienen otras intervenciones de ustedes, por supuesto. Sí, no, pero es que para no pasarme, porque el tema es en realidad es un tema amplio y todo lo que hemos estado oyendo aquí en este panel y tiene un tinte muy interesante, pero definitivamente visto desde fuera tiene un tinte muy colombiano. Y claro, pues yo vengo aquí con una visión no tanto mexicana como con una visión universal. Y eso es un poco de malas noticias. Lo primero que les quiero decir es que en el seno de la UNCITRAL, los latinoamericanos no somos muy bien vistos. Nos consideran formalistas y nos consideran nacionalistas y difíciles de negociar. Entonces, pues esto me pone en la situación de decir algunas cosas que difieren de lo que he oído, pero creo que el mensaje puede ser positivo. El tema es qué esperan los negociantes, los empresarios, los operadores en el comercio internacional del derecho uniforme y de los árbitros. Obviamente que no esperan decisiones rápidas, definitivas, de último minuto, como el miércoles pasado en el partido de Barcelona, del Real Madrid. Esperan otra cosa. Y para analizar eso, y parto de una serie de premisas. Como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, vivimos en una economía global. Esto es algo que no acaban de entender muchos. Las fronteras nacionales en el entorno económico y de negocios cada vez son más tenues e imperceptibles, si es que se puede afirmar de muchas que todavía existen. Y hace un rato se mencionaba un nuevo fenómeno que la UNCITRAL ha considerado, que es el desarrollo universal de la tecnología de la información. En esas condiciones, y es aquí donde empiezan los choques, por ejemplo, con concepciones que he oído hoy, y me regreso un poco, cuando yo estudié Derecho Mercantil, y seguíamos mucho, y seguiré siendo, esa idea de Vivante de que el derecho mercantil parte de la atenta observación de la realidad.
Y esto lo junto con algún otro comentario que leí hace mucho tiempo, de que el derecho siempre va corriendo atrás del tren de la realidad. Y lo que tenemos nosotros es que las legislaciones nacionales, en este momento de tanta velocidad, el tren se nos está adelantando muchísimo. Las legislaciones, los conceptos jurídicos, las formas de resolver los problemas, las formas de negociar, todo ha cambiado. Y todo ha cambiado en el sentido de desaparición de barreras. Los comerciantes, ¿qué quieren? Quieren saber cuáles son las reglas uniformes conforme a las cuales van a llevar su relación y cuáles van a ser sus consecuencias. ¿Y en dónde los plasman? Los plasman en sus contratos y en sus usos mercantiles. Para los operadores internacionales, y me refiero a los colombianos y me refiero a los mexicanos y me refiero a los de cualquier lugar del mundo, las legislaciones nacionales, todas, pero todas, por todos lados, están llenas de obstáculos legales ocultos al comercio. Si yo entro a un contrato en donde se dice, ayer creo que lo estaban viendo hoy, que el agente puede ser despedido en cualquier momento y sin indemnización por el principal, un agente comercial, y de repente me encuentro con que en un país me dicen, no, esa disposición es irrenunciable, le tienes que pagar una indemnización. Ese es un obstáculo que yo no percibí cuando entré a mi relación, y como esos hay muchos. Entonces, el concepto de uniformidad, lo que piden los operadores internacionales, lo que pide este mundo globalizado, de economía globalizada, para que siga funcionando y sigue funcionando, es la predictibilidad de sus contratos y de que se van a aplicar conforme a los usos mercantiles. Y esa es la principal virtud del arbitraje. Por eso el arbitraje es tan importante en el entorno de la UCITRAL, en todo el mundo, y en el derecho uniforme. Ellos quieren eso, la certidumbre de la validez de su contrato. La incertidumbre los desalienta. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver cuáles son, o cuáles percibo yo, cuáles se perciben en la UNCITRAL y en el mundo de la negociación, UNIDROIT y otros puntos, y cómo deben regularse o cómo deben ser las cosas, cuáles son los problemas, las tendencias y percepciones actuales. Una primera, muy grave e imperceptible, la distinción entre el arbitraje nacional y el internacional. La pregunta que se hace la comunidad internacional hoy en día es: ¿cómo sabemos objetivamente que un pleito es nacional o internacional? Recientemente participé como árbitro en una disputa entre una compañía minera que había sufrido una inundación, una compañía minera mexicana organizada como Sociedad Mexicana que explota minas en México, contra una compañía aseguradora con sus reaseguradores y por el pago de la inundación. La aseguradora era una aseguradora mexicana establecida en México que
vende seguros en México. La disputa era en México. Los árbitros y los abogados de las partes éramos mexicanos. La ley aplicable era la ley de México. ¿Esa disputa era nacional? Pues curiosamente, si uno le rascaba, no lo era. Porque ambas compañías eran subsidiarias de transnacionales que si dijera los nombres todos las identificarían ahorita. Y las instrucciones, los documentos, las intervenciones empezaron a participar abogados, pues resultó que estábamos metidos en un negocio de reaseguro internacional y que no podríamos limitarlo a considerarlo un arbitraje nacional, ¿no? Les podría plantear muchas otras cuestiones, pero algo que se está viendo hoy en día es la desaparición de las fronteras legales, ¿no? En materia de comercio electrónico, ¿quién sabe dónde se originó un mensaje y dónde se recibió? Y las consecuencias de ese correo electrónico o de esa transferencia electrónica de datos, conforme a qué ley se distingue. ¿Cómo sabemos cuál es una ley nacional, una transferencia internacional y una internacional? No lo sabemos, pero tampoco sabemos que los operadores que están atrás, espérame que ya me está dando lata el reloj, ya me está diciendo que ya me estoy tardando. Entonces, aquí tenemos un problema. Un segundo problema que no se ha percibido y que es terriblemente dañino: la atención concentrada en la jurisprudencia interna. Cuando yo voy a conferencias en México, y he estado yendo aquí, yo oigo referencias, y cuando veo sentencias judiciales, etcétera, referencias a lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de México, los tribunales colegiados de México, ¿no? Y hay veces que eso es lo que debe ser, sobre todo cuando ya viene la intervención judicial, ¿no? Pero las normas de la legislación, las normas de los contratos, no están escritas, y muchas de ellas uniformemente, pero para conocerlas, interpretarlas uniformemente, hay que ir a ver lo que han resuelto los tribunales, las instancias arbitrales de otras partes del mundo. La UCITRAL tiene el Sistema Nacional de Jurisprudencia, de corresponsales nacionales de jurisprudencia, y uno puede ver de determinadas de los leyes que regula, puede ver que han decidido los tribunales de Alemania o los de Australia o los de Hong Kong o los de África. Ya no podemos seguir interpretando nuestras leyes conforme lo interpretan nuestros tribunales nacionales, porque si adoptamos la ley modelo de UNCITRAL, México y Colombia lo han hecho, y el artículo 30 lo empiezan a interpretar los tribunales colombianos conforme a los tribunales colombianos piensan, y lo empiezan a interpretar los tribunales mexicanos conforme a la jurisprudencia mexicana, lo que tenemos dentro de muy poco son dos normas que se leen igual, pero tienen consecuencias diferentes, tienen aplicación diferente. ¿Le da eso tranquilidad al operador internacional extranjero? Lo mismo tenemos con la judicialización del arbitraje y la litigiosidad. Ya voy a dejar esto porque ya te voy a terminar. Y se habla del aumento de tiempo y gastos, olvidando que también el litigio tiene tiempo y gastos, ¿no? Y la UNCITRAL se ha preocupado de eso y tiene un par de proyectos a los que me voy a referir brevemente, que
tienen que ver con ello o con lo que se ha hablado en esta reunión. Me voy a referir primero a estas cuestiones del arbitraje comercial internacional porque creo que me va a permitir un poco expresar mi idea. Y se han iniciado en algunos países, en México, Canaco lo tiene, por ejemplo, y reglamentos de arbitraje acelerado. Y UNCITRAL está considerando y ocuparse de la reglamentación o de establecer guías jurídicas acerca del arbitraje acelerado. Déjenme platicarles brevemente el esquema de un arbitraje acelerado conforme a las reglas de Canaco. Una demanda que debe contener todo, ¿no? O sea, no se va a desarrollar después. Con esa demanda, bueno, sí se puede desarrollar un poco. Con esa demanda, en menos de una semana, la Secretaría de Canaco debe designar un árbitro único de unas reglas que tiene establecidas. ¿Cómo lo hace? Le manda a las partes una lista de 5 árbitros para que le digan cuáles rechazan, cuáles aceptan, pero todo tiene que ser dentro de esa semana. Y de esa lista y de las preferencias, escoge el árbitro. El árbitro recibe los escasos documentos que tiene y convoca de inmediato a una conferencia, normalmente telefónica a las partes, porque a la otra parte ya le notificó la institución, para establecer un calendario procesal. Dijéramos un calendario que permitirá presentar memoriales en términos breves y para presentar ese calendario procesal que se desarrolle y se fije una fecha de audiencia. El arbitraje es solo sobre documentos y una vez que se recibe todos los documentos y se fijó la fecha de la audiencia, se va a la audiencia que no dura más de un par de horas, 3 horas, en donde el árbitro no escucha testigos, peritos ni nada, oye a las partes, ¿no? Y dicta o tiene ya preparado un laudo sin expresar razones, que no le da a las partes en ese momento, porque se armaría un follón por la parte que perdió, sino que les dice mañana vengan por su laudo. Normalmente es un procedimiento que la experiencia ha mostrado que dura entre 1 mes y 2 meses. Ahora, vamos a suponer que el arbitraje, como suele ocurrir, no es tan pequeño, no es tan simple como lo que lo estoy mencionando. Al irse presentando el caso, el árbitro, escuchando a las partes, tiene la oportunidad de darse cuenta de que eso no se puede llevar así. No es tan simple. Y entonces tiene la facultad de desarrollar el arbitraje, inclusive permitiendo que entonces se convierta un tribunal colegiado, dando otras pruebas, permitiendo expandirse. O sea, dicho de otra forma, en lugar de hacer un arbitraje así para llegar aquí este reglamento parte de aquí para, si es necesario, puede llegar a convertirse en el arbitraje más complicado. El ahorro de tiempo y el éxito que está teniendo es evidente. El ahorro de tiempo y gastos, sobre todo utilizando medios electrónicos, ya no me da tiempo de hablar de ello, es indispensable, es extraordinario. Pero el mensaje fundamental es: simplifiquemos el arbitraje, hagámoslo accesible, demos respeto al contrato. Esa garantía merecen los operadores comerciales que entraron con base en su contrato.
Hay muchas discusiones sobre cuándo se debe anular un contrato, pues si por esto, si por lo otro, y obviamente cuando no se respetan los principios de debido proceso, igualdad, etc. Y luego vienen las discusiones si el orden público. No. Yo creo que la causa, y que es considerada como violación al orden público, más importante para anular un laudo es si el tribunal arbitral se apartó de los términos del contrato. O sea, cerró los ojos ante el contrato, se olvidó de él. No, si lo interpretó en esta forma o la otra, ya pues ya entramos en otro promedio, cuando no lo aplicó. Porque lo que espera, es la respuesta a mi pregunta inicial, ¿qué esperan los operadores internacionales? Es decir, cuando yo hago un contrato con Colombia, cuando yo hago un contrato con México, que yo pueda ver mi contrato y sepa que este es el derecho que me va a regir. Ese sería el punto de vista, dijéramos, desde ese aspecto universal. Muchas gracias. Bueno, estas interesantes opiniones de los panelistas merecen unos comentarios y unas preguntas muy breves para pasar luego a responder. Ya comenzaron a pasarme los escritos, las de ustedes. El doctor Enrique Gómez habla de un punto fundamental que pues nos complace mucho escucharlo de alguien con su autoridad, y es que la corrupción no ha logrado permear el arbitraje y se mantiene como una institución confiable en los centros de nuestro país. Eso es muy importante, hay que estar en guardia permanentemente porque en cualquier momento, como dice el dicho, salta la liebre. Le quiero hacer una pregunta, voy a hacer las 4 sucesivas y en el mismo orden las responderían ustedes, sobre el tema de confidencialidad. Los reglamentos de nuestros centros en Colombia establecen que, aparte de aquel arbitraje donde interviene una parte estatal, es decir, entre particulares, se establecen estos reglamentos que ese arbitraje, esa actuación arbitral, ese laudo es público a menos que las partes pacten la confidencialidad. ¿Le parecería a usted que es suficiente esa previsión para proteger la confidencialidad, o que, por ejemplo, debía invertirse la regla en el sentido de que solo si las partes lo hacen público expresamente se rompería la confidencialidad, que pasaría a ser como el principio? Esa sería una pregunta. En cuanto a lo que expresó el doctor Luis Guillermo Vélez, plantea unos temas muy interesantes y unos retos sobre el acceso al arbitraje, a la figura arbitral, el acceso a la justicia arbitral, y concretamente sería si cree usted desde su visión que la administración pública estaría interesada en utilizar el arbitraje para la resolución de controversias y disputas contractuales, ya no aquellas relacionadas con las grandes concesiones, las grandes obras públicas, sino de otro tipo, con cuantías menores, más módicas, pero seguramente en mucha mayor cantidad. Un comentario sobre lo que expresó el doctor Vélez en relación con la tasa de éxito, creo que fue del sector público. Pues en realidad nosotros, como centros de arbitraje neutrales, nos ocupamos porque el éxito de una pretensión de un particular o del Estado provenga de que el derecho lo asiste, no de la condición de Estado o de particular, por supuesto. Sobre esta base, me parece muy interesante ese género de estadísticas. Decía en algún momento que es una buena noticia para todos
que el Estado cada día se defienda mejor, y en eso la entidad que usted dirige pues ha tenido un papel fundamental, porque se desmontan prevenciones que se tuvieron en un tiempo contra el arbitraje, y en segundo lugar se enriquece, por supuesto, el ejercicio mismo del derecho arbitral. Pero la pregunta sería específicamente desde nuestra neutralidad, si ¿cree usted que el Estado tendría la propensión de utilizar más el arbitraje para ya cuantías no tan exageradas o no tan exorbitantes o no tan grandes, sino para controversias más recurrentes? ¿Y qué recomendación usted podría hacerle a los centros de arbitraje de nuestro país para que pudiéramos adecuarnos a esa oferta, a esa demanda de servicio en caso de que considere que se puede dar? El doctor Linares plantea temas pues medulares en relación con el 2% que, en palabras del doctor Alejandro, le clavaron al arbitraje. Cabe decir que evidentemente no deja de ser paradójico que mientras todos los planes de justicia y todas las legislaciones relacionadas con la administración de justicia propenden por el acceso, por acceder a la administración de justicia a través de mecanismos alternativos, se estén estableciendo gravámenes que conspiran y constituyen barreras económicas de acceso a esos mecanismos alternativos que el legislador y los gobiernos dicen promover. En relación con esto, la pregunta sería, doctor Alejandro, como usted lo expresó, la tendencia en forma de batalla perdida fue que, partiendo pues de la convencionalidad, ha sido que el arbitraje sea jurisdiccionalizado. Específicamente quisiera que nos contara, que nos opinara sobre si le parecería que existe un muy amplio margen de configuración del legislador para diseñar reglas simples del arbitraje, incluso bastante diferenciadas de lo que son los procesos judiciales, dado el carácter jurisdiccional más no judicial del arbitraje. Si existe un gran margen que a través de políticas públicas el legislador podría aprovechar para darle más autonomía, más simplicidad al arbitraje. Y finalmente al profesor José María, la pregunta, compartiendo completamente que las líneas que esperaría un operador extranjero en cuanto a seguridad jurídica se refiere, parten de la simplicidad, de la simplificación y de la aplicación creciente de un derecho uniforme. Creo haberlo entendido. La pregunta sería, ¿hacia esta dirección no estará conspirando las tendencias recientes, proteccionistas, enemigas o por lo menos que obstruyen el libre comercio en este momento en el mundo? Algunas políticas de grandes potencias o de otras expresiones nacionalistas podrían frenar o obstaculizar esa tendencia. Entonces, doctor Enrique. Muchas gracias, doctor González. En relación con la regla que actualmente existe, mediante la cual se pueden publicar y no son públicos los procesos arbitrales y la existencia de la controversia, pues yo doy una opinión muy personal. Yo primero creo que todas las partes que acuden ante un proceso arbitral tienen abogados sofisticados que son conocedores de las reglas y sabrán cómo recomendar al cliente. Personalmente, pues a mí no me gusta litigar en la prensa, por lo cual siempre recomiendo la confidencialidad, pero hay otro tipo de profesionales que sí les parece mejor litigar en la prensa y pues no tienen ningún problema en que se publique absolutamente todo.
y pues si las partes o la parte a la que representan está de acuerdo con eso, pues uno debe respetar eso. Y si me permite, quisiera hacerle una pregunta al doctor Vélez, que es fundamentalmente qué es lo que se considera o qué considera éxito. Yo he participado en muchas controversias donde pues, tanto yo como mi contraparte consideramos que ganamos. Entonces, pues quisiera conocer un poquito eso. Gracias. Gracias. Es una muy buena pregunta y como está establecido en esa estadística es ganar o perder. O sea, es si digamos hay una condena en contra del Estado o no. Entonces es binario, digamos, esa respuesta. Pero perder también es ganar un poco, ¿no? Como decía Maturana. Entonces, también medimos, creo que esa es una pregunta muy relevante, cuando perdemos, ¿qué tanto perdemos? Está hablando en términos monetarios. Y no tengo la estadística ahí, pero lo cierto es que hace tal vez unos años, antes de la creación de la agencia, de cada 100 pesos pretendidos por el demandante en un caso que se perdía, se acababan pagando 40 pesos. Hoy en día se están pagando 20 pesos. Entonces se pretenden 100 pesos, se pagaban antes 40 pesos, hoy en día están pagando 20 pesos. Entonces cuando perdemos, o sea, ganamos la mayoría de casos, ganamos en términos absolutos, pero cuando perdemos tenemos condenas que tienen implicaciones patrimoniales menores. No, con todo gusto. Sobre la pregunta, bueno, yo aquí he dado como un viraje sobre el tema de arbitramiento en lo público. Yo creo que realmente es una muy buena herramienta. En general, como ustedes vieron, hay poca litigiosidad contractual del Estado, aunque suene increíble, lo que estoy diciendo es la verdad de las cifras. Y hasta ahora el arbitraje está, digamos que, asignado a contratos complejos y contratos pues, de grandes sumas. La Directiva Presidencial 03, que ustedes todos conocen muy bien, establece que la decisión de incluir una cláusula arbitral en un contrato debe ser una decisión de política, digamos, de gerencia pública, o sea, debe ser consciente. Ustedes recordarán que hace algunos años, cuando empezó el tema del arbitraje, se incluían simplemente, se hacía un cut-paste de un contrato, se ponían las cláusulas y se iban poniendo ahí, y eso generó muchos problemas. Yo creo que hemos madurado mucho en ese sentido. Las cláusulas que se están incluyendo en los contratos ahora son cláusulas muchísimo más pensadas, por no decir sofisticadas, que no es que me guste mucho esa palabra, mucho más pensadas, mucho más, digamos, finas en su contenido, y sí creo que ya hay suficiente madurez por parte de las entidades y, por supuesto, por parte de la institucionalidad arbitral para poder extender mucho más las cláusulas arbitrales a los contratos y, por lo tanto, eventualmente tener mucha más resolución de disputas por la vía arbitral. Entonces, creo que estamos listos para eso y mi recomendación sería irlos extendiendo. Bueno, como dice, la pregunta del doctor Enrique creo que tenía su carga, ¿no? De profundidad y definitivamente la mejor tasa de éxito es que el derecho triunfe en cada caso, independiente de la condición de las partes. Bueno, doctor Linares. Bueno, el tema del margen de configuración del legislador, yo diría que, digamos, me atrevería a responder que veo que sí hay un suficiente margen de configuración del legislador para que se pueda, digamos, crear por ley una forma más contractual y menos judicial de resolver controversias entre particulares. Yo diría que ese margen se reduce en la medida en que entran en intervención, digamos, entidades públicas. Como decía el doctor Abascal,
tal vez por una influencia de la doctrina Calvo, nosotros los latinoamericanos somos muy nacionalistas y somos muy particulares. Entonces, cuando está una entidad pública de por medio, en esa medida yo creería que hay un menor margen de configuración del legislador. Yo celebraría que la ley 1563 se aprobó recientemente, pues hace 6 años es reciente, pero no vería, digamos, imposibilidad constitucional, obviamente en principio, de que el legislador regulara algo que fuera mucho más contractual, menos rígido, más flexible, que permitiera resolver los conflictos de una manera rápida, de pronto similar a como existe el tema de la amigable composición, sin llamarlo amigable composición. Es un arbitraje que tiene que ser muy rápido. Solo para resaltar un tema también que señaló el doctor Abascal, y es que para bien o para mal la globalización que existe, también se ha producido en otras áreas del derecho que hacen que el mundo se convierta en un mundo mucho más complejo. Ejemplo, pues todos los tratados de derechos humanos, los tratados de derecho internacional humanitario, los temas de derecho penal internacional, los temas relacionados, por ejemplo, con justicia transicional y los temas laborales, con la presencia de la OIT y temas ambientales, y eso hace que surjan controversias que no son solamente contractuales. El ideal sería que la controversia fuera contractual y se cumpliera el contrato como está pactado, pero digamos, dada la complejidad del mundo moderno, la globalización también ha entrado, digamos, en esas áreas laboral, ambiental, que hace que los litigios se conviertan en litigios mucho más complejos, y eso sin agregarle que en Colombia tenemos unas particularidades. Este es un país único, bueno, todos los países son únicos, pero el rol de las entidades de control en el arbitraje. Entonces usted tiene un arbitraje donde hay una entidad pública y ahí le llegan la Procuraduría, la Contraloría y, ¿por qué no, la Fiscalía General de la Nación? Y eso hace que digamos que un arbitraje que debería tener la menor intervención de agentes externos se convierta en, digamos, en un galimatías y en un proceso complejísimo que dura muchos años. Gracias, doctor Alejandro. El doctor Abascal la pregunta era si esa tendencia deseable hacia un derecho uniforme, hacia la universalización de las reglas en la materia, no se ve obstaculizada por brotes nacionalistas, proteccionistas que atentan contra la libertad de comercio actualmente, en el día de hoy, mejor dicho. Bueno, voy a contestar esa, pero sí quiero hacer una breve referencia porque me gustó mucho el comentario del doctor. Y es cierto, porque va en el sentido de lo que yo pienso. El mundo se ha globalizado. Obviamente, los fenómenos como los que señala el doctor, en donde existen muchas otros factores que no son nada más derechos de los contratos, existe y se generan ese tipo de conflictos y choques. Todos más creo que están informados de que en septiembre del año pasado México sufrió un terremoto tremendo. La causa de ese terremoto fue el choque de dos placas tectónicas de las más grandes que existen en el subsuelo, ¿no?, que chocaron y tuvieron esa reacción y luego ya se estabilizó. Ese es el choque que nos debe llevar al derecho uniforme en otros, es decir, hay muchas razones para que haya muchas diferencias, y la manera de
ponernos de acuerdo en esos grandes choques es precisamente recurrir a otro tipo de resoluciones. Pudiera contar una experiencia que tuve en una comisión donde se aplicó derecho internacional porque no había, ¿no? Y hubo que buscar cuáles eran las normas de derecho internacional. Respecto de la pregunta sobre estas tendencias, y yo diría que en donde hay de dos clases. Se han dado, para poner ejemplos obvios aquí, el más obvio en Venezuela, en América Latina, años atrás o décadas atrás en Argentina, ¿no? En donde el poder público, o los que accedieron al poder público con mecanismos democráticos, accediendo a los nacionalismos y a los populismos, tomaron el poder y controlaron al Estado. Por ejemplo, México ahorita está ante el riesgo de que le pase eso. Hay una ola de nacionalismo en el mundo. Y entonces, donde no hay instituciones que los frenen, pues sí pueden causar mucho daño. Hay otros casos, y el típico ahorita es el de los Estados Unidos con Trump, que ha prometido deshacer a México y a los chinos y cambiar los tratados de libre comercio. Pero a mí cada vez que me comentan eso, mi pregunta es, ¿y cuál de todas sus amenazas ha podido cumplir? ¿Saben cuántas? Ninguna. Simple y sencillamente lo para el Congreso, lo paran los jueces, las instituciones fuertes paran esos nacionalismos. El Brexit, ¿no? Están arrepentidísimos y están viendo cómo arreglan y van a terminar en un protocolo que va a dejar todo cambiado, pero todo igual. Se habla mucho de que se va a cambiar el sistema de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio. Simple y sencillamente es imposible. Pero esto le sirve al gobierno de Trump para decirle a sus nacionalistas: estoy defendiendo a los Estados Unidos. A nuestro gobierno decirnos: los estoy defendiendo de los Estados Unidos. Y a los medios vender noticias porque todo el mundo está esperando la noticia de que ya mañana se firma el nuevo tratado, de que si se va, no, mañana se lo van a dar por terminado, etcétera. Pero nada de eso va a pasar. Hoy en la mañana yo leí en un periódico mexicano que el Congreso, alguien dijo que el Congreso de los Estados Unidos va a aprobar las modificaciones al tratado en diciembre de este año. Bueno, nada más para que su información, hay una tradición, una práctica durante toda la vida de los Estados Unidos, no nada más ahorita, de que esas modificaciones las aprueba el Congreso a petición del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos, pero que nunca se someten y nunca se aprueban en año de elecciones. O sea que jurídicamente no es posible que se someta a aprobación eso, pero los periódicos lo dicen. Entonces hay mucha desinformación por motivos políticos o económicos, pero las planchas teutónicas siguen moviéndose hacia la uniformidad. Esos movimientos a más largo plazo. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas que han hecho ustedes. El doctor Enrique tiene una primera, luego el doctor Luis Guillermo un par y cierra el doctor Linares con las correspondientes. Yo creo que la mía es un poquito más para el doctor Abascal, pero yo la leo con mucho gusto. En varios países el arbitraje surge de la autonomía de la voluntad, no es un mecanismo de carácter jurisdiccional, el mecanismo es eminentemente privado. ¿No será mejor quitar el carácter jurisdiccional al arbitraje en Colombia y pasar a un carácter eminentemente privado?
Muchas gracias. Era alguna idea que yo traía, es decir, la concepción que priva en muchos lugares del mundo, la que a mí me satisface, es el arbitraje es producto de un acuerdo contractual y es ejecución de un contrato, en donde las partes le dicen a un tercero: resuélvenos esta controversia, y nosotros nos obligamos a cumplir con tu resolución. Todo eso es derecho contractual. No, pero los contratos, que dependen de la autonomía de la voluntad, pueden ser regulados con ciertas normas. Las leyes de arbitraje establecen estándares mínimos: trato igual a las partes, plena oportunidad a cada parte de exponer su caso y, por supuesto, árbitros imparciales e independientes. Y la regla fundamental, aplicación del contrato. Esas son normas imperativas. Entonces, un contrato que está sujeto a la libertad de las partes con una serie de normas imperativas que tienen similitud con las garantías de justicia. O sea, yo siempre he puesto el ejemplo de que el arbitraje y el procedimiento judicial, debo advertirle que toda mi vida he sido más litigante son como un perro y un gato. Los dos son animales domésticos que tienen 4 patas, rabo y hocico, ¿no? Pero, y claro, unos prefieren los gatos, otros prefieren los perros, a otros les gustan los dos, ¿no? Pero aunque se parecen tanto, son de naturaleza distinta. Claro que la aspiración es que se haga justicia, pero si se leen las causas de negación de ejecución de laudos y de nulidad en la Convención de Nueva York, en la ley modelo, no van a encontrar que la disposición es injusta, sino que no se siguió el acuerdo de las partes. Y solamente cuando la injusticia es manifiesta o no se obedeció el contrato, es cuando se establece la excepción de orden público. Entonces, para mí el arbitraje es toda una institución contractual y debe tratarse como tal. Y esa confusión de pensar lo que es un equivalente a la justicia es la que mete muchos problemas. Gracias. Como decían nuestros profesores de Derecho, el arbitraje, ese poder de decidir proveniente de la voluntad de las partes, es una emanación del poder dispositivo y de gobierno que tienen ellas de sus derechos subjetivos patrimoniales. Bueno, doctor Luis Guillermo, sus 2 preguntas, por favor. Yo tengo 2 preguntas, voy a leer una que tiene 3 partes, entonces, bueno. ¿Cuál es la visión de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre la posibilidad de pactar arbitraje internacional con sede en otro país para satisfacer el interés del foro neutral de los inversionistas extranjeros que suscriben contratos con entidades estatales? Bueno, nosotros en la agencia hemos estado estudiando ese tema con detenimiento y en términos generales creemos que nuevamente estamos ya, o el Estado colombiano está suficientemente maduro como para aceptar ese tipo de cláusulas. Es nuestra recomendación. Creemos que es una flexibilización importante que se puede dar con miras a fomentar la inversión extranjera y a darle, por supuesto, seguridad a los inversionistas, a todas las partes. Obviamente hay que mirar los detalles de todo esto, pero sé que había sido un tabú importante en Colombia la posibilidad de incluir este tipo de cláusulas
insistiendo mucho en que fuera sede Colombia, que fuera arbitraje nacional, árbitros locales, y yo creo que en realidad ya estamos listos para poder mirar esto un poco más ampliamente. La segunda pregunta es: ¿considera que la tasa de éxito del Estado en el contencioso administrativo de 7 de cada 10 casos explica que los inversionistas extranjeros, en especial en ciertos casos, sectores, exijan o prefieran pactar el arbitraje internacional? Pues la verdad es que la tasa de éxito es la tasa de éxito. No creo que porque sea ante el contencioso haya un sesgo a favor del Estado. Eso sería pues asumir que los jueces o los magistrados o los árbitros están fallando a favor del Estado porque les parece. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la tasa de éxito se ha mejorado es por una mejor gestión, y podríamos hablar un rato de eso, pero pues no es la oportunidad. De todas maneras, sí me gustaría aprovechar esta respuesta para hablar muy brevemente de una cosa y de otra cosa. Una cosa es el arbitraje comercial, nacional o internacional, que me parece que es una herramienta tremendamente útil, como ya lo hemos dicho, y que queremos realmente aprovecharla más desde el punto de vista del Estado. Y otra cosa es el gosque. Siguiendo un poco la analogía de los perros y los gatos, aquí hay unos perros que son los corgis de la reina, que son los del arbitramiento comercial, y están los gosques, que es el arbitraje de inversiones. Eso es otra cosa. Eso es otro animal diferente, que se parece pero no es, y creemos que ahí sí hay unos muy serios problemas de toda naturaleza. Es un arbitraje que nos parece que adolece de problemas estructurales, y no solamente lo piensa Colombia, yo creo que lo piensa ya todo el mundo. Vieron ustedes aquí la conferencia hace poco, donde se expresaba y se mostraba la posición de los europeos y los canadienses y de pues, todo el planeta realmente indignado con este Frankenstein que está rondando por ahí y que amenaza pues con ahorcar a sus creadores. Doctor Alejandro. Bueno, a mí me hicieron 3 preguntas. Voy a empezar con la primera muy rápidamente. Si se anula un laudo vía tutela, ¿se debe reiniciar el proceso arbitral desde el inicio o se podría formar un nuevo panel solo para proferir el laudo? Respuesta: no sé. Pero la respuesta correcta sería: un ejemplo de lo que pasa está en la sentencia SU 556 del 16, que anuló un laudo entre el Banco de la República y Allianz y otras compañías de seguros, y ahí lo que se dice es que se anula el laudo y que hasta ahí llega la competencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, en la conclusión de la sentencia señala que se revivirían la prescripción. Digamos, la Corte, en una sentencia un poco rara, revive los términos de prescripción porque el laudo original se produjo en el año 2014 y la decisión fue el 2016. Eventualmente había transcurrido la prescripción del contrato de seguros, que son 2 años. Entonces no se pronuncia la Corte sobre el tema, pero deja dicho que no quedan caducadas las acciones derivadas del contrato de seguro. Eso está en esa sentencia SU 556 del 16 y digamos, ahí hay como una guía de qué pasaría cuando se anula un laudo nacional. Hay otra pregunta donde me señalan, por favor explique qué ocurriría en la sección tercera del Consejo de Estado con el trámite de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. Y hay otra pregunta que habla de que si los laudos emitidos en el marco del CIADI, como reciben el tratamiento de sentencias nacionales, si cabría la acción de tutela contra laudos de este tipo. Para resolver estas 2 últimas inquietudes, yo plantearía un ejemplo
que tiene cierta dosis de realidad aquí en Cartagena. La Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de Electricaribe, que es el distribuidor de energía en la costa atlántica, quien actualmente nos provee el aire acondicionado de este salón. Y debido a esa intervención administrativa, el dueño de Electricaribe, Unión Fenosa, Gas Natural Unión Fenosa, interpuso una demanda uncitral, una demanda de inversión uncitral. Doctor Reyes, doctor Vélez no me va a regañar por contar este caso, pero es un arbitraje de inversión uncitral que creo que está siendo llevado a cabo en Nueva York. Entonces la pregunta es, bueno, asumiendo que la República de Colombia pierde ese pleito y que se fuera a ejecutar en Colombia, porque lo que haría un inversionista sería no ejecutarlo en Colombia, sino buscar activos en el exterior, pero asumamos que que lo quiere ejecutar en Colombia, contra la República de Colombia, derivado de la intervención de Electricaribe. Si es un citral el laudo, requiere pasar por el reconocimiento. Y el reconocimiento, a partir de la ley 1564, se bifurcó la competencia. Si hay una entidad pública de por medio, eso lo resuelve el Consejo de Estado. Si no hay una entidad pública de por medio, lo resuelve la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? La pregunta es si esa intervención, digamos, si un acto administrativo de una superintendencia donde se toma posesión de una empresa vulnera o no un tratado de protección de inversiones con España. Supongamos que el juez o el tribunal arbitral dice que sí, que se violó y que vale 200 o 1.000 millones de dólares, no importa la cifra. Para venir a cobrar a Colombia hay que pasar por la sección tercera del Consejo de Estado. El Consejo de Estado podría decir de oficio, no hay necesidad de alegarlo, hay dos causales que están en el artículo 112, que son las mismas que están en la Convención de Nueva York, que es que no sea susceptible de arbitraje el tema o que se violó el orden público internacional. Entonces, el tema es que el juez administrativo tendrá cierta tendencia a sostener que los actos administrativos son actos de soberanía y que un tribunal arbitral podría no tener competencia para resolver la decisión sobre si un acto administrativo o un acto soberano del Estado puede o no vulnerar el derecho internacional público a través de un tratado. Entonces, lo que yo señalo respecto del Consejo de Estado es que hasta ahora no ha llegado el primer caso, pero cuando llegue el primer caso, yo pensaría que mis colegas de la sección tercera del Consejo de Estado mirarían con ojos raros ese laudo uncitral. Supongamos que en el mismo caso el laudo fuera CIADI. Ahora, el artículo 113 del Estatuto Arbitral señala que contra el reconocimiento no procede ningún recurso ni acción. La palabra acción uno podría leer como acción de tutela. Misma hipótesis, pero es un laudo CIADI. El convenio del CIADI, creo que en el artículo 53 o 54, señala que el laudo CIADI se trata como una sentencia del país donde se quiere ejecutar. Y en ese caso, la Corte no ha dicho nada sobre ese tema y yo preferiría no pronunciarme hasta cuando nos llegue el primer laudo CIADI. Sin embargo, esa equivalencia… Que nunca va a llegar. Esperamos, no sabemos, espero que no llegue nunca, pero esa equivalencia hecha a nivel de un tratado internacional seguramente sería un elemento que la Corte consideraría para efectos de si es procedente o no una acción de tutela contra un laudo CIADI. Mauricio, ¿puedo hablar un poquitico de este tema? Bueno, eso es un tema totalmente hipotético lo que acaba de
tocar Alejandro, como se podrán imaginar. Pero el otro día estaba yo en una reunión de esas internacionales y entonces estaba con unos colegas de Argentina y de Venezuela. Entonces, estamos ahí tomándonos unas cervezas. Entonces yo les pregunté, bueno, les dije, bueno, ¿y qué pasa si uno llega a perder una cosa de estas? ¿Ustedes qué han hecho? Entonces yo me imaginé que me iban a salir, sobre todo los colegas venezolanos, pues con digamos, una salida muy del socialismo del siglo XXI, ¿no? No, al imperio no se le paga, no sé qué cosas, la soberanía, y también lo mismo el colega argentino. Y entonces los miré y me dijeron, si tienes un lado de esos, lo que tienes que hacer es pagarlo inmediatamente. Eso no tienes opción. Entonces les pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo hicieron para pagarlo? Entonces me dijeron, no, pues aquí toca emitir deuda inmediatamente. O sea, los países estos tuvieron que emitir deuda, pues La verdad, también lo que ha pasado es que han perdido casos, es muy, digamos, se divulga mucho un laudo cuando es en contra, pero muchos también acaban siendo anulados. Entonces, pues la tasa de éxito tiende a ser mayor realmente de lo que es la percepción, inclusive para países como Venezuela y como la Argentina. Entonces el argentino me decía, pues a nosotros nos embargaron, no sé cómo lo hicieron, la casa del general San Martín. Entonces yo les pregunté, pero ¿cómo así? Entonces me dijeron, no, es que resulta que Argentina compró la casa donde el general San Martín murió en Francia, en un pueblo en Francia, yo no sé exactamente en dónde en Francia, y entonces los inversionistas decidieron que la República Argentina tenía que pagar de alguna manera y pues obviamente intentaron hacerse a los activos de la República Argentina en cualquier parte. Eso, digamos que es la forma como ese tipo de cosas funcionan y pues esperemos que nunca tengamos que ver si nos van a embargar el avión del presidente de la República de Colombia en un viaje internacional. Y esperemos que el Consejo de Estado nos salve de esa posibilidad, como decía el doctor Alejandro Linares. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a los conferencistas y panelistas.